Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Continuamos junto a ti aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño y es importante conocer qué está pasando con la política de nuestro país a raíz de muchos antecedentes. Por ejemplo, cómo se gestó la llegada del expresidente Pedro Castillo hasta ese momento tan dramático y tan funesto para todos que fue el 7 de diciembre del 2022. Vamos a conocerlo con Víctor Caballero, periodista, creador del diario de Curven. Seguramente tú lo ubicas a través de redes sociales, pero ahora viene y nos visita en su faceta de escritor, porque él está presentando hoy en la Feria del Libro su trabajo denominado Castillo, breve historia del gobierno del pueblo, porque así se denominó el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Así Víctor, es. Bienvenido. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo nace la figura de Pedro Castillo? ¿Hasta qué años tenemos que remontarnos para comprender el inicio, la gestación de este proyecto que terminó muy mal, por cierto? Sí, son 3 libros los que están actualmente en la feria que se dedican exclusivamente a la historia de Pedro Castillo. En particular, en el trabajo que yo he realizado, retrocedo más o menos hasta el 2019, cuando se realiza una especie de alianza de izquierdas en la que estaba Perú Libre, estaba Juntos, fueron invitados los de Juntos por el Perú, Frente Amplio, izquierdas regionales, Gregorio Santos, por ahí algunos gobernadores regionales, si no me equivoco, de Puno. 2019, pero ahí la figura de Pedro Castillo todavía no era conocida, digamos, políticamente, ¿no? Más allá de su labor sindical. Pedro Castillo no era una figura política. Aún así, era una figura que había sido muy conocida en el ambiente político, sobre todo, tú recordarás la huelga magisterial del 17, claro, que fue prácticamente su carta de presentación. Él rompe con el SUTEP, una u otra manera, y así se hace conocido, sindicalmente. Sí, se hace muy conocido, y sobre todo también una frase que me gustó mucho de las entrevistas que realicé para el libro, fue de que puso de cabeza al gobierno de Kuczynski con lo poco que tenía, que era simplemente pues, un poco de coordinación con los gremios. Claro. Y bueno, más o menos después de esta alianza de izquierdas que se ve interrumpida por la sentencia de Vladimir Cerrón, recordarás también en el 2019, ya se produce un segundo grupo, ¿no? Una reformación, por así decirlo, y finalmente pues aparece la figura de Pedro Castillo, porque se iba a formar una alianza con Democracia Directa, que es un partido que también siempre ha estado presente en este tipo de alianzas. Entonces allí es donde aparece Pedro Castillo. No es que simplemente aparezca de repente, ¿no? Hay una secuencia que se explica bien en el libro. Claro, de hecho, Castillo había sido ya postulante, ¿no? Aspirante a diversos cargos públicos. En fin. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo Castillo poco a poco logra salir de este grupito de los otros, ¿no? Y comienza a ascender en los sondeos, en las encuestas, porque si hablábamos de izquierda, todos podíamos reconocer a Verónica Mendoza como su candidata más importante de este lado de la ideología, o de este lado de la ideología en todo caso. Claro. Bueno, en el caso de la primera vuelta, yo no profundizo mucho en los motivos por los que él finalmente logra pues ubicarse en este lugar, en estos primeros lugares en las listas. Lo que sí hago es citar un libro bastante bueno también, publicado por el IEP, que es El Profe. Lo recomiendo también que lo lean, bastante completo, se publicó en el 2021, que, bueno, la hipótesis, la tesis que ellos plantean es de que, claro, se produce una especie de carrusel de candidaturas. Recordarás tú también, en el 2021 teníamos candidatos con muy bajos porcentajes de intención de voto que intercambiaban el primer lugar constantemente. Una semana era, por decir, ¿no? Por ejemplo, una semana era Hernando de Soto, a la semana siguiente era... La diferencia era mínima. La diferencia era mínima. Y lo que plantea este libro, bastante bueno también, es de que cuando llega el turno de Pedro Castillo, ya es demasiado tarde como para seguir jugando a esta ruleta, y finalmente se da su pase a la segunda vuelta. A partir digamos, cuando ya se confirma de que ellos dos son los candidatos que van a participar en la segunda vuelta, a partir de ahí sí ya se profundizó bastante, y sobre todo hago un énfasis en la campaña del fraude, que fue bastante agitada, ¿no? Por todas las cosas que pasaban prácticamente cada hora. La campaña del fraude, a ver, háblanos un poquito sobre eso, por favor. Sí, bueno, inmediatamente
fun fact, siempre me gusta así agregar datos curiosos, ¿no? Claro. En el 2016, justamente en junio del 2016, cuando se produce la segunda derrota de Keiko Fujimori, bueno, por cierto, yo publiqué un libro en el 19 también que se llama Mototaxi, ella a la interna, Keiko Fujimori a la interna, hay una infinidad de testimonios, ella señala, ella está segura de que hubo un fraude, ella denuncia un fraude a la interna, no hay una campaña tan feroz como hubo en este 2021, pero en esa época, en el 2016, ella está convencida de que hubo un fraude, una conspiración, digamos, de parte de Pedro Pablo Kuczynski, del gobierno saliente, que era el de Humala, y también el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Y justamente a partir de ahí donde se inicia esta otra historia que no tiene nada que ver con la de hoy. Pero en el 2021 la estrategia es distinta, ¿no? Inmediatamente después de la confirmación de, digamos, los resultados de Pedro Castillo que superan a Keiko Fujimori, se inicia esta campaña del fraude que tiene una evolución. Esa es una parte bien interesante, porque al principio, perdóname que me extenda aquí, al principio se denuncia irregularidades en mesa, pero sin involucrar a las autoridades electorales. Y es más, los propios integrantes de Fuerza Popular son muy cautelosos. Ellos señalan, no estamos acusando de nada a las autoridades electorales. Pero ya al final de la campaña es totalmente distinto, ¿no? Están acusando directamente, ya sea al presidente, al jefe de la OMPE, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es una campaña. El viaje a la OEA, por ejemplo, ¿no? Exacto, también está el viaje a la OEA. Están todos estos episodios, el viaje a la OEA, el tema también de la solicitud que se le hace a Francisco Sagasti en su momento de realizar una inspectoría, por así decirlo, internacional. Es una campaña bastante agitada que afortunadamente he podido tener documentada justamente por el trabajo que hago diario, ¿no? Eso me ha permitido no pasar por alto ni un solo detalle de esos días. En el libro se habla de los personajes vinculados a Castillo y que poco a poco han ido ingresando, según la tesis de la Fiscalía, a esta suerte de organización criminal. Silva, Heiner Alvarado y otros más, porque la lista es bastante extensa, Víctor. Claro, se mencionan a todos estos, es más, todos estos círculos que mediáticamente se les llamaba, por ejemplo, los chotanos, estaban los chiclayanos, estos nombres que les ponían, que de alguna u otra manera para identificarlos, porque primero eran personajes muy poco conocidos, encima los nombres eran un poco difíciles de recordar, ¿no? Salatiel Marrufo, Heiner Alvarado. Además tuvimos una avalancha de ministros y funcionarios que uno se aprendía a la lista de los 19 ministerios, de los ministros, sí, claro. Y un mes después tenía que aprenderse otra lista numerosa, ¿no? De titulares de ministerios. Increíble, realmente. No, y es más, solamente ahí yo lo que agregaría es que a veces tú aprendías el nombre de un ministro y ni siquiera el ministro sabía que ya había salido, como pasó, por ejemplo, con Mariano González también. Es cierto, es cierto. Llegamos entonces, caminamos un poquito, nos adelantamos en el tiempo al 7 de diciembre del 2022. Sí. ¿Qué entretelones vamos a poder conocer en tu libro? Bueno, con respecto al golpe, en esta parte yo trato incluso de hacer un seguimiento de horas y minutos, porque tú sabes que, digamos, el día empieza muy temprano, con el presidente Castillo en esa época estaba en Palacio de Gobierno, recibe la visita del entonces ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Se producen estos movimientos de altos mandos del ejército que despiertan suspicacias y que incluso en redes sociales denuncian, pues ya muchas horas antes sospechaban de que iba a haber posiblemente un intento de cierre inconstitucional del Congreso. Así es. Hay datos muy interesantes que, bueno, voy a hacer algunos spoilers, ¿no? Por ejemplo, hay testimonios de que en esa época el presidente Castillo se refería, siempre hablaba de manera cautelosa, cuidadosa, de una carta. No sabían exactamente a qué se refería, hasta que finalmente se descubre que cuando hablaban de carta, hablaban del mensaje, que es finalmente leído el 7 de diciembre. Claro. Y también hay momentos clave, como por ejemplo, ¿no? Una llamada que hace el entonces abogado de Castillo, Benji Espinosa, aproximadamente a las 2, no recuerdo la hora exacta, 2 de la tarde, cuando supuestamente se iban a reunir, porque el plan iba a ser ir al Congreso para defenderse de la vacancia. El mismo Benji Espinosa lo había anunciado en más de una ocasión, ¿no? Que iban a asistir al Congreso de la República para defenderse, según él. Hay una llamada telefónica en la cual dicen, por si acaso, ¿no? Un poco para coordinar, para confirmar que se van a reunir, y hay una respuesta afirmativa, ¿no? Sí, nos vamos a ver, no hay ningún problema. Minutos después pues sucede este mensaje. Incluso también se menciona cómo es que
se producen también la salida del presidente Castillo de Palacio. Y sí creo que es un episodio bastante importante en esta historia, digamos, porque es el cierre, ¿no? Así que ahí está bastante bien documentado. Víctor, de tu investigación, entonces, este gobierno del pueblo, como lo llamó Pedro Castillo, no fue un gobierno del pueblo. Fue un gobierno que terminó beneficiando a un grupito de personas, ¿no? Simplemente. No, y es más, y a eso yo le agregaría, es un obviamente el título de Breve Historia del Gobierno del Pueblo es un poco de manera satírica, Sí, ¿no? claro. Hay unas personas que piensan que es una defensa o algo así. No, podrían interpretarlo. Se pueden interpretarlo, Claro. pero cualquier persona que lea el libro se va a dar cuenta no solamente de serios indicios de corrupción, sino de nombramientos cuestionables, el tema del plagio también está allí, la falta incluso, el poco interés que tuvo este gobierno de realizar reformas importantes. Cuando tuvo la posibilidad de hacer, por ejemplo, la reforma policial, cuando estaba Avelino Guillén, se perdió totalmente a pesar de lo necesario que era. Entonces, allí creo que cualquier persona que tal vez quiera saber un poco más va a tener la oportunidad de hacerlo. Perfecto, Víctor. Por favor, ¿a qué hora presentas el libro en la Feria del Libro? Sí, el libro va a ser presentado el día de hoy a las 4 de la tarde en la sala José María Arguedas. Perfecto, ahí estamos, haciendo memoria. Así es, ahí nos vemos. Gracias, Víctor. Víctor Caballero, periodista, creador del diario de Curven, que a propósito, ¿cuántos seguidores tienes ya en el diario de Curven? Algo de 480,000. Wow. Sí. Pensar que este proyecto nació ¿cuándo? En 2014. 2014. ¿No? ¿Cuántos seguidores tenías ahí? ¿Tú solo? 0. 1. Felicitaciones por ese Muchas crecimiento, gracias, sin duda. Muchas gracias. Víctor Caballero, ya lo saben amigos, Castillo, breve historia del, entre comillas, podríamos decir gobierno del pueblo, será presentado hoy en la Feria del Libro. Gracias amigos por acompañarnos aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, la voz de todo el Perú. Continúen con nuestra programación. Un fuerte abrazo de domingo para todos ustedes.